Usted sabe lo que es cargar una culpa que no cabe en el pecho, ¿verdad? Esa culpa que se instala entre las costillas como una piedra fría y no le pide permiso para quedarse. Cierre los ojos e imagínese conmigo. Una carretera de montaña, la lluvia golpeando el parabrisas como si el cielo estuviera furioso, y un hombre que cree conocer cada curva de esa sierra, hasta que ya no conoce nada. Esa noche yo era ese hombre. Me llamo Sebastián Alejandro Montoya del Valle. Tengo 48 años. Soy dueño de la Hacienda La Providencia, 3.000 hectáreas de cafetales en las faldas de la Cordillera Central de Colombia, y esa noche manejaba solo, como siempre. Como he hecho todo en la vida, solo. Llovía desde las 4 de la tarde. Una lluvia de esas que la sierra guarda para los momentos en que quiere recordarle al hombre que él no manda aquí. Yo bajaba por la carretera del páramo, la misma que conozco de memoria desde los 12 años, cuando mi padre me enseñó a manejar en esa misma curva. Iba pensando en los contratos que había firmado esa tarde, en los precios del café que bajaban, en la reunión del miércoles en Bogotá. No iba pensando en ella, todavía no sabía que ella existía. Fue en la curva del cedro. La llaman así porque ahí hay un cedro centenario que sobrevivió 3 generaciones de tormentas. Yo tomé la curva a velocidad moderada. Conozco esa curva, se lo juro, pero la lluvia había convertido el asfalto en espejo. Las llantas perdieron tracción por apenas un segundo. Un segundo. ¿Sabe cuánto cabe en un segundo, cuando el destino ha decidido usarlo? El carro se desvió hacia la berma. Yo corregí el volante, y entonces la vi. Una figura en la carretera, pequeña, inmóvil, justo en el lugar donde mis llantas tocaron nuevamente el asfalto. No hubo tiempo de frenar. Hubo un golpe sordo, ese sonido que uno nunca debería escuchar, y después el silencio roto solo por la lluvia. Me bajé del carro con las manos temblando. He manejado haciendas en crisis, he enfrentado sequías y plagas y huelgas de trabajadores, he tomado decisiones que movían millones de pesos sin parpadear, pero en ese momento, caminando hacia el frente del carro, mis piernas no me obedecían. Estaba tirada en el asfalto, una mujer, joven. Aunque en ese momento, lo único que yo veía era su inmovilidad, la forma en que su cuerpo había caído con esa rendición absoluta que solo tiene quien ha perdido el control de todo. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro por la lluvia. Una maleta pequeña había rodado hasta la cuneta. Llevaba ropa sencilla, una chaqueta gris, jeans, botas de cuero gastadas. Me arrodillé en el asfalto mojado sin pensar en mi traje. «Señorita», dije. Mi voz sonó extraña, ronca. «Señorita, por favor». Puse 2 dedos en su cuello y encontré el pulso. Débil, pero ahí. Gracias a Dios ahí. Y entonces pasó algo que no sé cómo explicarle, porque usted va a pensar que soy un hombre sentimental, y yo nunca he sido eso. En el momento en que mis dedos encontraron ese pulso, en el momento en que sentí esa pequeña marea de vida bajo la piel de su cuello, algo dentro de mí se rompió. No, esa no es la palabra. Algo dentro de mí recordó. Hace 10 años, en esta misma carretera, recibí una llamada. Mi esposa Valentina había tenido un accidente. Cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde, para ella y para la niña que llevaba en el vientre. 9 meses. Faltaban 3 semanas para que naciera nuestra hija. 3 semanas. Yo no estaba ahí cuando ocurrió. Estaba en la hacienda firmando contratos, siempre firmando contratos. Esa culpa lleva 10 años viviendo entre mis costillas, esa piedra fría que nunca se disuelve. Y ahora yo era el accidente. Yo era la causa. Las mismas manos que no llegaron a tiempo para salvar a Valentina eran las mismas manos que habían puesto a esta mujer desconocida en el asfalto. ¿Entiende ahora por qué le digo que el destino a veces parece tener una crueldad muy particular? La levanté con cuidado. Ella era liviana, demasiado liviana para la vida que, yo lo descubriría después, había cargado sobre los hombros. La coloqué en el asiento trasero del carro, puse mi saco doblado bajo su cabeza y en lugar de llamar a la ambulancia,
La carretera del Páramo está a 40 minutos del hospital más cercano. Llamé al doctor Emilio Restrepo, el médico de la hacienda, quien vive a 8 minutos de la Providencia. Emilio, dije cuando contestó, necesito que estés en la hacienda en 10 minutos. Trae todo lo que tengas. ¿Qué pasó, Sebastián? Miré por el retrovisor. Ella seguía inconsciente. Su pecho subía y bajaba con esa fragilidad que tiene la vida cuando uno de repente se da cuenta de lo delgado que es el hilo. Tuve un accidente, respondí, y necesito que ella esté bien. Manejé los 15 minutos hasta la Providencia, con los dientes apretados y los ojos fijos en la carretera, revisando cada 30 segundos por el retrovisor para ver si su pecho seguía moviéndose. La lluvia no cedió en ningún momento. Las luces de la hacienda aparecieron entre la niebla como un faro. Esa imagen que durante 10 años no me había producido ningún sentimiento, porque una hacienda sin familia no es un hogar, es solo una propiedad. Y esa noche, por primera vez en una década, sentí algo parecido al alivio al verlas. «Llégale», me dije. «Solo llégale». Doña Rosario, mi ama de llaves, me esperaba en la entrada con una expresión de alarma que se transformó en acción pura en cuanto vio la situación. «La habitación azul», fue todo lo que dije. «Ya voy», respondió ella y no me hizo ni una pregunta. Eso es lo que le agradezco a los buenos empleados. Saben cuando el patrón no tiene palabras y actúan de todas formas. Cargué a la mujer desconocida por las escaleras de piedra de mi hacienda. Sus brazos colgaban con esa rendición que me oprimía el pecho. El doctor Restrepo llegó mientras yo aún la sostenía, y durante la siguiente hora yo me quedé al otro lado de la puerta de la habitación azul, de pie en el corredor, con el traje empapado y los zapatos haciendo charcos en el piso de madera. Cuando Emilio salió, su expresión era de alivio cauteloso. Contusión en la cadera, un corte en la sien que suturé, posible conmoción leve. Necesita reposo. Me miró de una forma que conozco bien, ese mirar de médico que evalúa al paciente equivocado. «¿Tú estás bien? ¿Cómo se llama?», pregunté. No tenía documentos encima, solo esto. Me extendió un papel doblado, mojado, con una dirección en Medellín escrita a mano. Lo encontré en el bolsillo de su chaqueta. Tomé el papel, lo guardé. «Descansa, Sebastián». «Gracias, Emilio». Cuando él bajó las escaleras, me quedé solo frente a la puerta cerrada de la habitación azul. La misma habitación donde alguna vez dormían mis invitados, en los años en que yo todavía recibía visitas, en los años en que esta hacienda todavía tenía ruido de vida. Apoyé la frente contra la madera fría de la puerta. No sé cuánto tiempo estuve así, lo suficiente para que la lluvia amainara, lo suficiente para que el corredor quedara en silencio absoluto, con solo el sonido distante de los cafetales moviéndose en el viento de la montaña. Lo suficiente para entender que algo había cambiado esa noche, que yo había puesto a una desconocida en mi cama, en mi casa, en mi hacienda, en mi vida, y que aunque todavía no sabía su nombre, ya sentía el peso de una responsabilidad que iba más allá de la culpa. Porque la culpa me la conozco bien. La culpa es fría, es pesada, es muda. Esto que sentí frente a esa puerta era diferente. Era urgente. Si usted llegó hasta aquí, ya sabe que esta historia no es sobre un accidente. Es sobre dos personas rotas que el destino puso en la misma carretera, en la misma noche, bajo la misma lluvia. Suscríbase al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos, le juro, no lo va a querer perderse. Esta historia apenas está comenzando. La primera sensación fue el cheiro. No el asfalto mojado, no el frío de la carretera. Algo diferente. Madera antigua, lavanda seca, y por debajo de todo, un perfume tenue a café recién tostado que venía de algún lugar lejano de la casa. Elena Rivas abrió los ojos despacio. El techo era alto. Vigas de madera oscura cruzaban el blanco de la cal como costillas de algún animal enorme y quieto. Una ventana de postigos entreabiertos dejaba entrar una luz de mañana fría, gris, suavizada por la niebla de la montaña. Las cortinas eran de lino color crema y se movían apenas con una corriente de aire que Elena no supo de dónde venía. No era su cuarto.
Se incorporó demasiado rápido y el dolor la devolvió a la almohada con una precisión brutal. Cadera izquierda, sien derecha y algo en el pecho que no era físico, pero dolía igual. ¿Dónde estaba? Los últimos recuerdos llegaron en fragmentos, como siempre llegan las cosas que uno preferiría olvidar. La carretera, la lluvia, ella caminando al borde del asfalto porque el bus no llegaría hasta el amanecer y ella no podía quedarse en ese pueblo ni una hora más. Las luces de un carro, el impacto, y después, nada. «Buenos días». La voz llegó desde la puerta. Elena giró la cabeza. Un hombre estaba apoyado en el marco. Alto, ancho de hombros, con el tipo de quietud que tienen las personas acostumbradas a que los demás esperen. Tendría unos 40 y tantos años. Cabello oscuro con hilos grises en las sienes. Mandíbula fuerte. Ojos del color del café cargado. Ese marrón oscuro que no refleja mucho y guarda todo. Llevaba una taza en la mano. Vapor subía en espiral hacia el techo alto. Elena lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos habló por un momento que duró demasiado. «¿Dónde estoy?», preguntó ella. Su voz sonó rasposa, extraña, como si hubiera estado dormida varios siglos. «En la hacienda La Providencia». Él no se movió del marco de la puerta, como si entrar fuera a cruzar una línea que todavía no se había ganado el derecho de cruzar. «A 15 kilómetros del páramo. Usted estaba en la carretera anoche. Usted me atropelló». No era una pregunta. Él no parpadeó. Sí, Elena estudió ese rostro. No había evasión en él. No había la sonrisa nerviosa de quien busca disculparse con el gesto antes que con las palabras. Solo esa quietud densa, ese mirar directo que incomodaba precisamente porque no pedía nada. «El doctor revisó todo», continuó él. «Contusión en la cadera, un corte suturado en la sien. Necesita reposo». Hizo una pausa breve. «Puede quedarse el tiempo que necesite». «No me quedo», dijo Elena. Algo cruzó el rostro de él, tan rápido que ella no supo nombrarlo. «Está bien», respondió. Se separó del marco y dejó la taza sobre la mesita de noche con un cuidado que contrastaba con su tamaño. «El café está caliente. Cuando esté lista, doña Rosario le trae el desayuno». Se dio la vuelta para irse. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena sin saber muy bien por qué. Él se detuvo, no se volvió de inmediato. Cuando lo hizo, algo en su expresión había cambiado apenas, como una puerta que se abre un centímetro y deja ver la oscuridad del otro lado. «Sebastián», dijo. «Sebastián Montoya». Y salió del cuarto sin hacer ruido, como entró. Elena quedó sola con el café humeante, el dolor en la cadera y la extraña certeza de que ese hombre cargaba algo mucho más pesado que la culpa de un accidente. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio con un vaso de aguardiente que no tomé y los papeles de la hacienda abiertos sobre el escritorio que tampoco leí. El fuego de la chimenea fue bajando solo, de llamas a brasas, de brasas a ceniza, y yo seguí ahí, mirando sin ver, pensando en Valentina. Siempre termino pensando en Valentina. Nos casamos cuando yo tenía 32 años y ella 29. Fue una boda sencilla. Ella no quería grandes ceremonias. Decía que las flores cortadas le daban tristeza porque ya estaban muertas desde el momento en que las ponían en el florero. Era así Valentina. Veía las cosas con una honestidad que a veces dolía y siempre iluminaba. Los primeros años fueron buenos. Ella aprendió a querer la hacienda como yo la quería. No por las tierras ni por el café, sino por ese ritmo lento que tiene la vida en la montaña, donde el tiempo se mide en cosechas y en lluvias y no en relojes. Caminábamos los cafetales al amanecer. Ella recogía granos con las manos, aunque no era necesario, porque decía que así entendía lo que teníamos. Cuando quedó embarazada, la hacienda entera cambió de color. Así lo recuerdo. Como si todo hubiera ganado un tono más cálido, más urgente, más real. Íbamos a llamarla Sofía. El accidente ocurrió un martes de octubre. Valentina bajaba al pueblo a buscar unas telas que había encargado para el cuarto de la niña. Había decidido hacerla ella misma la ropa de cama con sus manos,
porque así lo quería. Yo debí ir con ella. Habíamos planeado ir juntos. Pero llegó un intermediario de Bogotá con unos contratos que no podían esperar. Siempre hay algo que no puede esperar en este negocio, y le dije que fuera sola, que yo la alcanzaba en 1 hora. No la alcancé. Un camión perdió los frenos en la curva del Cedro. La misma curva. Siempre la misma curva en esta carretera que creí conocer y que guarda sus traiciones para los momentos más precisos. Cuando llegué al hospital, el doctor me esperaba en el corredor con esa expresión que los médicos aprenden a poner y que uno aprende a leer antes de que abran la boca. No necesité que dijera nada. Ya lo sabía en los huesos. Valentina. Y Sofía, que nunca llegó a respirar este aire de montaña que yo tanto quería mostrarle. Me senté en esa silla de hospital y no lloré. No entonces. El llanto me llegó semanas después, de madrugada, en el cafetal, solo, arrodillado en la tierra húmeda como si la tierra pudiera escucharme. Como si de alguna forma ella pudiera escucharme. Desde ese día, las manos me pesan. Son buenas manos para los negocios. Firman contratos, sostienen cifras, dirigen hombres, pero no llegaron a tiempo para lo único que importaba, y esa es una deuda que no se paga con trabajo, ni con tierra, ni con nada que yo haya intentado en 10 años de intentarlo. Por eso, cuando esa noche me senté frente a la chimenea apagada y pensé en la mujer que dormía en la habitación azul, sentí algo que no esperaba sentir. No era solo culpa. Era la extraña y perturbadora sensación de que esta vez mis manos habían llegado. Tarde, sí, siempre llego tarde a algo, pero habían llegado. La habían recogido del asfalto, la habían traído a este techo. Ella había dicho que no se quedaría. Yo había respondido, está bien, porque era lo correcto. Pero mientras el último brillo de la chimenea se apagaba en el estudio, me quedé pensando en sus ojos, ese color avellana oscuro que me miró sin miedo, sin agradecimiento falso, sin ninguna de las cosas que la gente suele mostrarle al patrón de la providencia. Me miró como si me viera, y yo no recordaba la última vez que alguien había hecho eso. Elena no se fue, no porque hubiera cambiado de opinión. Ella era del tipo que no cambia de opinión fácilmente, eso lo entendería después. Fue porque cuando intentó levantarse a la mañana siguiente, la cadera no cooperó, y doña Rosario apareció en la puerta con una bandeja y una expresión que no admitía discusión. El doctor dijo 2 días de reposo, dijo el ama de llaves con la serenidad absoluta de quien ha gobernado una casa por 20 años. 2 días son 2 días, mija. Elena la miró la bandeja, miró la ventana con su luz de montaña fría y limpia, y se quedó. A la mañana del segundo día, bajó. Yo estaba en el corredor a las 6 de la mañana, como siempre. Ese es el único ritual que mantuve intacto en 10 años, el único que Valentina no logró llevarse cuando se fue. El café de las 6, el silencio de los cafetales despertando en la niebla, el primer pájaro que no sé nombrar pero reconozco por el canto. Escuché sus pasos en la madera del corredor antes de verla. Pasos cuidadosos. Todavía protegía la cadera, aunque no lo fuera a admitir ante nadie. Apareció en la puerta de la terraza con el cabello suelto y una de las mantas que doña Rosario debió haber dejado sobre la silla del cuarto. Estaba descalza. Me miró con esa expresión directa que ya conocía, como si estuviera evaluando si yo merecía su presencia en ese espacio. Al parecer decidió que sí, porque avanzó y se sentó en la silla del otro lado de la mesa pequeña. No dijo buenos días, yo tampoco. Serví café en la segunda taza, la que lleva años volteada sobre el plato, la que nunca tiene para quién servirse, y la deslicé hacia ella sin comentario. Ella la tomó con las 2 manos, la sostuvo así un momento, con los ojos cerrados, dejando que el calor le subiera por los dedos. Ese gesto tan simple me detuvo por dentro de una forma que no esperaba. Valentina hacía lo mismo. Aparté el pensamiento antes de que pudiera instalarse. ¿Saes siempre se levanta a esta hora?, preguntó Elena sin abrir los ojos todavía. Siempre. ¿Y siempre solo? La pregunta no tenía malicia. Era solo una pregunta, pero tuvo el peso exacto de las cosas que uno no se pregunta a sí mismo para no tener que responderlas.
Siempre solo, confirmé. Ella abrió los ojos y miró los cafetales. La niebla de la mañana los cubría hasta la mitad, como si la montaña guardara su mejor parte para sí misma. Las matas de café emergían de esa neblina con ese verde oscuro y húmedo que a mí todavía me detenía el aliento después de tantos años de verlo. «Es muy hermoso», dijo ella en voz baja. No como cumplido, como constatación. Sí. Silencio. Pero no el silencio incómodo que obliga a llenarse con palabras. El otro tipo, el que se construye entre dos personas que no se conocen, pero que por alguna razón no se molestan el uno al otro. Ese silencio me resultó peligroso precisamente porque me resultó natural. «Me voy mañana», dijo Elena mirando aún los cafetales. «Lo sé. No le estoy pidiendo permiso». No lo interpreté así. Ella me miró entonces. Esa mirada directa, sin adornos, que evaluaba sin disimulo. ¿Por qué me trajo aquí? Pudo haberme llevado al hospital. Era la pregunta justa. Me la había hecho a mí mismo toda la noche. El hospital quedaba a 40 minutos, respondí. Usted no tenía ese tiempo. Era verdad, pero no era toda la verdad, y algo en su expresión me dijo que ella lo sabía. No preguntó más. Volvió a mirar los cafetales y terminó su café en silencio, con las manos envueltas en la taza, los pies descalzos sobre la madera fría de la terraza. Y yo me quedé pensando que hacía 10 años que nadie compartía este silencio de las 6 conmigo, y que su ausencia, mañana, iba a tener un peso que todavía no me explicaba. No se fue al día siguiente, no porque yo le pidiera que se quedara. No lo hice y no lo hubiera hecho. Fue porque esa mañana, mientras doña Rosario le preparaba el bolso pequeño que habían rescatado de la cuneta, sonó el teléfono de la hacienda. Yo estaba en el estudio. Escuché la voz de Elena en el corredor, baja, tensa, cortada, y luego el silencio abrupto de quien cuelga antes de que la conversación termine. Cuando bajé, ella estaba de pie junto a la ventana de la sala con el teléfono en la mano, y una expresión que yo reconocí de inmediato. No porque la hubiera visto en ella antes, sino porque la conozco bien en general. Era el rostro de alguien que acaba de confirmar que el peligro sigue ahí. ¿Está bien?, pregunté. Sí, respondió. Demasiado rápido. Me acerqué despacio, como uno se acerca a algo frágil que no quiere ser tratado como frágil. Elena. Fue la primera vez que usé su nombre. Doña Rosario me lo había dicho la noche anterior. Elena Rivas, de Medellín, sin más datos. Ella levantó los ojos cuando lo escuchó en mi voz, y por un momento su expresión perdió esa armadura que cargaba desde que había despertado en la habitación azul. «Hay un hombre», dijo al fin, «en el pueblo, preguntando por mí». No me sorprendió. El papel con la dirección que Emilio había encontrado en su bolsillo, la maleta pequeña, la carretera a medianoche bajo la lluvia, todo apuntaba a una huida, no a un viaje. ¿Quién es? Ella dudó. Ese tipo de duda que no es falta de confianza sino cálculo. ¿Cuánto revelar? ¿Cuánto guardar? ¿Qué tan caro puede salir decir la verdad en una casa desconocida? Se llama Marcos Villada, dijo finalmente. Éramos novios. Hace 2 años terminé la relación. Pausa. Él no lo aceptó. Las palabras eran simples. Lo que estaba debajo no lo era. ¿Te ha hecho daño? Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia los cafetales, como si la respuesta estuviera ahí, entre las matas verdes y la niebla. Todavía no, dijo, pero sabe dónde encontrarme siempre. Cada vez que me establezco en algún lugar aparece. Su voz era plana, controlada, del tipo de voz que se construye a fuerza de no permitirse el temblor. Por eso iba por esa carretera a medianoche. Una amiga en Bogotá me ofreció trabajo. Quería llegar antes de que él supiera a dónde iba. Me quedé en silencio un momento. Afuera, el viento movía los cafetales con ese sonido suave y continuo que es la banda sonora de mi vida entera. Adentro, esta mujer que no pedía ayuda, que no sabía pedir ayuda, eso ya lo intuía, estaba de pie con la espalda recta y los ojos secos, contándome su miedo con la misma voz con que se reporta el clima. «Quédese», dije. Ella me miró. «No es su problema. Usted está en mi hacienda», respondí.
Lo que ocurre dentro de estos límites es mi responsabilidad. Eso es una forma muy conveniente de ver las cosas. Es la única forma en que sé verlas. Otro silencio. Ella estudiaba mi rostro con esa atención que me incomodaba porque no encontraba en mí lo que la gente suele buscar: la condescendencia del patrón, la lástima del hombre rico frente al problema ajeno. No había nada de eso. Solo la certeza simple y pesada de que no iba a dejar que se fuera a la carretera con ese hombre buscándola en el pueblo. «Una semana», dijo al fin. «Solo hasta organizar el viaje a Bogotá. El tiempo que necesite». Elena asintió una vez, corta, seca, sin adornos, y volvió a mirar por la ventana con esa expresión que yo todavía no sabía leer del todo, pero que empezaba a reconocer como suya. Llovió 3 días seguidos. En la sierra, la lluvia no es un inconveniente, es una condición. Los hombres de la hacienda trabajan igual, los cafetales beben igual, la montaña respira igual. Pero adentro, entre estas paredes de piedra y madera oscura, la lluvia cambia algo. Achica los espacios, acerca a las personas. Elena pasó el primer día en su cuarto. El segundo, en la terraza con un libro que doña Rosario le había prestado. Al tercer día, cuando la lluvia arreció con verdadera determinación, la encontré en la biblioteca. No sabía que alguien pudiera entrar a esa habitación y quedarse quieto así, de pie frente a los estantes, con la cabeza levemente inclinada, leyendo los lomos de los libros, con la concentración de quien busca algo específico sin saber todavía qué es. «Puede tomar el que quiera», dije desde la puerta. Ella no se sobresaltó. Ya había notado que Elena Rivas no se sobresaltaba fácilmente. «¿Los ha leído todos?», preguntó sin voltearse. «La mayoría. ¿Cuál es su favorito?». Nadie me había preguntado eso en años. Me acerqué, pasé la vista por los estantes con ese recorrido que uno hace de memoria, y saqué un volumen delgado de tapas color burdeos. «Este», dije, y se lo extendí. Ella lo tomó. Leyó el título en silencio. Levantó los ojos hacia mí con una expresión que por primera vez tenía algo cercano a la sorpresa. «¿Poesía? ¿Le parece extraño?». «En usted sí», dijo, sin crueldad, solo con esa honestidad directa, que era su forma natural de estar en el mundo. «¿Y cómo soy yo, según usted?». Ella consideró la pregunta con seriedad, como si mereciera una respuesta real. «Un hombre que controla todo lo que puede controlar», dijo al fin, «y carga en silencio lo que no puede». El cuarto quedó quieto. Afuera la lluvia golpeaba los postigos con una insistencia casi musical. No respondí porque no había nada que corregir en lo que ella había dicho. Me senté en el sillón junto a la chimenea, el mismo donde he leído miles de noches solo, y abrí el libro en una página al azar. Elena dudó un momento y luego se sentó en el sofá pequeño frente a mí, con el libro de poesía todavía en las manos. Leyó en silencio. Yo intenté hacer lo mismo y no pude. Seguía escuchando el sonido de su respiración sobre el ruido de la lluvia, ese ritmo tranquilo y ajeno que llenaba la biblioteca de una presencia que llevaba años vacía. «Lea algo en voz alta», dijo ella de repente, sin levantar los ojos de su página. «¿Perdón? Usted dijo que era su favorito. Lea algo». No sé por qué lo hice. No soy hombre de gestos así. Nunca lo fui, ni siquiera con Valentina en los primeros años. Pero abrí el libro, encontré el poema que conozco de memoria y que sin embargo necesito ver escrito para creerlo real, y leí en voz baja. Cuando terminé, el silencio tuvo una textura diferente. Elena había cerrado su libro y me miraba con esa atención quieta que me resultaba cada vez más difícil sostener y cada vez más difícil evitar. «¿Quién se lo enseñó a amar?», preguntó. «La poesía». «Mi esposa». Fue la primera vez que lo mencioné. La palabra salió sola, sin que yo la llamara. Elena no preguntó más. Asintió apenas, con el respeto silencioso de quien reconoce un territorio de dolor ajeno y decide no pisarlo sin invitación. Volvió a abrir su libro. Yo volví al mío, y así estuvimos, los dos en silencio. Mientras la lluvia cerraba el mundo afuera y la biblioteca se volvía, sin que ninguno lo nombrara, el único lugar donde ninguno de los dos estaba solo.
Apareció un jueves por la mañana. Yo estaba en el patio de la hacienda revisando los registros de la cosecha con don Aurelio, mi capataz de 30 años, cuando escuché el carro en el camino de entrada. Un sedán negro, ciudad, con las llantas sucias de barro. Alguien que no conoce estos caminos y no le importa conocerlos. El hombre que bajó tenía unos 40 años, bien vestido, de esa forma que busca impresionar sin lograrlo del todo. Cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula afeitada con precisión, ojos que recorrían la hacienda con el tipo de evaluación que hacen las personas acostumbradas a calcular lo que las cosas valen. Me miró y sonrió. La sonrisa no llegó a los ojos. «Buenos días. Busco a una mujer», dijo, como si buscara un objeto extraviado. «Elena Rivas. Me dijeron en el pueblo que la trajeron aquí después de un accidente». Don Aurelio me miró de reojo. Yo le sostuve la mirada al recién llegado sin moverme del lugar donde estaba. «¿Quién la busca?» «Marcos Villada». Extendió la mano. No se la tomé. «Soy su pareja». Estaba muy preocupado cuando supe del accidente. Su pareja. La palabra dicha con esa propiedad tranquila que tienen ciertos hombres cuando hablan de ciertas mujeres. «Elena está bien», dije, «y no recibe visitas». La sonrisa de Villada se tensó apenas. Solo 1 milímetro, pero suficiente. «Con todo respeto, señor», esperó mi nombre. No se lo di. «Ella es mayor de edad y puede decidir si quiere recibirme o no. Solo necesito 5 minutos con ella». «Lo que usted necesita no es mi responsabilidad», respondí. «Esta es mi propiedad. Y en mi propiedad, Elena Rivas no recibe visitas que ella no haya solicitado». Un silencio tenso. Villada miró la fachada de la hacienda, los hombres que trabajaban en el patio, don Aurelio con sus brazos cruzados a mi lado. Hizo ese cálculo rápido que hacen los hombres que están acostumbrados a intimidar y que de repente encuentran un territorio donde esa táctica no funciona. «Está bien», dijo finalmente, con una calma que era más amenaza que resignación. «Dígale que Marcos estuvo aquí, que la está esperando. No le daré ningún mensaje». Se quedó un momento más, como si el silencio pudiera cambiar mi respuesta. Luego volvió al carro, maniobró en el patio con más brusquedad de la necesaria y desapareció por el camino de entrada, levantando barro. Don Aurelio exhaló despacio. «¿Quiere que ponga a alguien en la entrada, patrón?» «Sí», dije. «Desde hoy». Subí a la hacienda y encontré a Elena en la terraza. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista fija en el camino donde el sedán negro había desaparecido. Lo había visto todo desde arriba. «Ya se fue», dije. «Volverá». Su voz era plana, pero sus manos apretaban sus propios brazos con una fuerza que la delataba. Me coloqué a su lado, mirando también el camino vacío. «¿Cuánto tiempo lleva siguiéndola?» «2 años», respondió. «Cada vez que me voy, me encuentra». Pausa. «Es hombre de contactos. Sabe cómo moverse. También sabe que está aquí». «Sí. Entonces quédese adentro por ahora». Me volteé hacia ella. «Y dígame todo lo que necesito saber sobre él». Elena me miró. En sus ojos había algo que luchaba entre el orgullo de quien no pide ayuda y el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo cargando sola. Ganó el agotamiento. «¿Por qué le importa?», preguntó en voz baja. La respuesta honesta era complicada, así que di la más simple. «Porque está bajo mi techo». Elena asintió despacio. Y por primera vez desde que había llegado a la Providencia, bajó la guardia lo suficiente para dejar que otro cargara una parte del peso. Esa noche llamé a Ricardo Peña. Ricardo fue compañero mío en la universidad hace más de 20 años. Hoy es abogado en Medellín. El tipo de abogado que conoce los nombres correctos y sabe exactamente cuánta presión se puede aplicar antes de que algo se rompe. No es un hombre que yo llame frecuentemente. Cuando lo llamo, es porque la situación lo requiere. «Necesito información sobre un hombre», dije cuando contestó. «Marcos Villada, Medellín, negocios, contactos, antecedentes». Ricardo no preguntó para qué. Eso es lo que vale de él. «Mañana te llamo», respondió.
Llamó a las 10 de la mañana siguiente. Lo que me dijo confirmó lo que los ojos de Elena me habían dicho desde el primer día, que ese miedo suyo no era exagerado ni caprichoso, era exactamente proporcional al peligro. Marcos Villada tenía 2 denuncias archivadas por acoso, negocios grises en importaciones, y la reputación en ciertos círculos de Medellín de ser un hombre que conseguía lo que quería por la vía que fuera necesaria. Esa tarde fui al pueblo. Lo encontré donde Ricardo me había dicho que se hospedaba, el único hotel decente a 20 kilómetros. Estaba en el bar con un vaso en la mano y esa postura de hombre que espera con paciencia porque está seguro de que el tiempo le da la razón. Me vio entrar y no se movió. Solo me siguió con los ojos mientras yo cruzaba el salón y me sentaba frente a él sin invitación. «Montoya», dijo, como si ya hubiera investigado mi nombre. Probablemente lo había hecho. «Villada». Puse sobre la mesa una carpeta delgada. La empujé hacia él sin decir nada. Él la abrió, leyó la primera página y su expresión cambió de esa calma calculada a algo más difícil de sostener. Era un resumen de lo que Ricardo había compilado: nombres, fechas, denuncias. No era una amenaza explícita. No necesitaba serlo. «¿Qué quiere?», preguntó. «Lo mismo que le dije ayer», respondí. «Elena Rivas no quiere verlo. Usted va a respetar eso. Elena y yo tenemos asuntos pendientes». Ya no. Me miró con esa evaluación fría que ya le conocía. Buscaba el límite, el punto donde yo cedería o retrocedería. No lo encontró porque no estaba ahí. «Es un hombre poderoso en su finca», dijo finalmente. «Aquí afuera las cosas funcionan diferente». «Tienes razón», respondí. «Aquí afuera tengo abogados, tengo contactos en la Fiscalía de Bogotá y tengo la documentación completa de sus actividades de los últimos 3 años. Hice una pausa. «También tengo paciencia. Lo que no tengo es ningún interés en usarla con usted». El silencio que siguió fue del tipo que se mide en decisiones. Villada cerró la carpeta. La empujó de vuelta hacia mí con un gesto lento, deliberado, que quería parecer indiferencia, y no lo lograba del todo. «Por ahora», dijo. «Por siempre», corregí. Me levanté, tomé la carpeta. «Buen viaje de regreso a Medellín». No esperé su respuesta. Salí del bar con el mismo paso con que entré. Sin prisa, sin drama. Porque los hombres como Villada leen el miedo en los gestos, y yo no tenía ninguno que mostrarle. Llegué a la hacienda cuando el sol bajaba detrás de la cordillera y pintaba los cafetales de ese naranja oscuro que solo dura 10 minutos y que yo nunca me canso de ver. Elena estaba en la terraza. Me miró cuando subí los escalones. «¿Dónde fue?», preguntó. «Al pueblo». Entendió de inmediato. Su expresión recorrió en segundos varias emociones que ella no permitió que se quedaran en el rostro. Alivio, preocupación, algo más difícil de nombrar. No tenía que hacer eso. Ya lo sé. Sebastián era la primera vez que decía mi nombre. Solo mi nombre, sin el apellido, sin el señor que usaba cuando quería mantener distancia. No respondí. No hizo falta. Nos quedamos los dos mirando los últimos minutos del atardecer sobre los cafetales, y en ese silencio compartido había algo que ninguno de los dos nombraría todavía, pero que los dos sentíamos con la misma claridad con que se siente el calor de una chimenea desde el otro lado del cuarto. Empezó con un escalofrío. Yo no lo noté de inmediato. Elena era del tipo de persona que oculta el malestar con la misma naturalidad con que otros lo exhiben. Durante el desayuno estuvo callada, más de lo habitual, pero callada era su estado natural y yo no me alarmé. Fue doña Rosario quien me buscó en el estudio a media mañana con esa expresión suya de preocupación práctica. «La señorita tiene fiebre», dijo, «y no quiere quedarse en cama». Subí al cuarto. Elena estaba sentada en el borde de la cama con los zapatos puestos y una determinación en el rostro que hubiera sido admirable en otras circunstancias. «No es nada», dijo antes de que yo abriera la boca. Me acerqué y puse el dorso de la mano en su frente sin pedirle permiso. Ardía. «Acuéstese», dije. «Sebastián». «Elena». Otro de esos silencios nuestros. Ella me miró con los ojos brillantes por la fiebre y la obstinación a partes iguales.
Yo sostuve la mirada con la paciencia de quien sabe que puede esperar más que ella en este momento. Cedió, se quitó los zapatos y se recostó sin decir más. Llamé a Emilio Restrepo, vino en 1 hora, la revisó y diagnosticó lo que ya sospechaba. La noche en el asfalto bajo la lluvia había cobrado su precio con algo de retraso. Fiebre gripal, dijo. Nada grave si descansa y toma líquidos, pero necesita quedarse en cama. Me miró con ese gesto médico suyo. 2 días mínimo. Cuando Emilio se fue, organicé todo con doña Rosario. Caldo, té de hierbas, los medicamentos indicados. Pensé que con eso sería suficiente. Pensé que bajaría al estudio a continuar con el trabajo que se acumulaba. No bajé. No sé explicar exactamente por qué. Solo sé que me quedé en la silla junto a la ventana del cuarto azul, con un libro abierto en las rodillas que no leí, escuchando la respiración de Elena al otro lado de la habitación. A media tarde empeoró. La fiebre subió, y con ella llegó ese estado de vigilia turbia, donde uno está despierto pero no del todo. Donde los límites entre el pensamiento y el sueño se disuelven y la gente dice cosas que no diría de otra manera. Elena habló en voz baja durante un rato largo, palabras sueltas, fragmentos. En un momento dijo un nombre que no era el mío y que pronunció con un miedo tan crudo y tan honesto que me apretó el pecho. Me acerqué. Le cambié el paño frío en la frente. Le di agua cuando lo pedía y a veces cuando no lo pedía pero lo necesitaba. Mantuve la lámpara baja y la ventana entreabierta para que corriera apenas el aire frío de la montaña. A las 2 de la mañana la fiebre bajó. Elena abrió los ojos con esa lucidez lenta que deja la fiebre cuando se va. Como despertar en un cuarto desconocido y necesitar unos segundos para recordar dónde se está y quién se es. Me vio en la silla. Parpadeó. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó. Su voz era ronca, suave, despojada de toda la armadura habitual. «Un rato. Es tarde». «Sí». Me miró en la penumbra con esa atención quieta que yo ya conocía, pero que en ese momento tenía algo diferente, una vulnerabilidad que la fiebre había dejado al descubierto y que ella todavía no tenía fuerzas para cubrir. «¿Por qué?», preguntó en voz muy baja. No me preguntaba por qué me había quedado, me preguntaba algo más profundo. ¿Por qué un hombre como yo, con todo lo que tenía y todo lo que cargaba, invertía sus noches en cuidar a una desconocida? La respuesta honesta era que ya no me parecía una desconocida, pero eso no era algo que yo estuviera listo para decir en voz alta. «Duerma», dije en cambio. Elena me observó un momento más. Luego cerró los ojos con esa confianza tranquila y sin palabras, que es la forma más honesta que tiene una persona de decirle a otra que se siente segura. Me quedé en la silla hasta que su respiración se acompasó en el sueño profundo. Y afuera, los cafetales respiraban bajo la noche fría de la sierra, ajenos y eternos, como siempre. 3 días después, Elena bajó por su propio pie. Tenía ese color particular que deja la fiebre cuando se va. Una palidez limpia, casi traslúcida, que hacía sus ojos parecer más oscuros y más grandes. Doña Rosario la recibió en la cocina con un caldo y una mirada de satisfacción maternal que Elena aceptó sin protestar, lo cual me dijo que todavía estaba más débil de lo que quería admitir. Esa noche llovió de nuevo. Yo estaba en la biblioteca cuando ella apareció en la puerta con una manta sobre los hombros y el libro de poesía que le había prestado días atrás. «¿Puedo?», preguntó. «Siempre». Se sentó en el sofá pequeño. Yo encendí la chimenea, porque el frío de la sierra en las noches de lluvia tiene una penetración que los muros de piedra no detienen del todo. Las llamas tardaron un momento en agarrar, y cuando lo hicieron, la biblioteca cambió. Esa transformación que hace el fuego en los cuartos oscuros, volviendo todo más cercano, más íntimo, más honesto. Estuvimos en silencio un rato largo. Ella leyó. Yo intenté trabajar en unos documentos y eventualmente los cerré porque mi atención no estaba ahí. «Hábleme de ella», dijo Elena de repente. No necesitó decir un nombre. Los dos sabíamos de quién hablaba. Miré el fuego. Ese impulso viejo y conocido de cerrar la puerta, de decir «no es un tema que discuto»,
de proteger ese dolor con el mismo muro con que había protegido todo lo demás en 10 años. Pero algo esa noche estaba diferente. Quizás era el fuego, quizás era la lluvia, quizás era simplemente ella. Esa mujer que me miraba sin exigir nada, sin el morbo disfrazado de compasión que a veces encontraba en otros, sino con una atención limpia y quieta que decía, puede confiar en este silencio. Empecé a hablar. Le conté de Valentina, de cómo la conocí en la universidad, de su costumbre de caminar descalza por la hacienda, de cómo aprendió a leer el clima por el color de las nubes sobre la cordillera. Le conté del embarazo, esos 9 meses en que la hacienda pareció respirar diferente, más despacio, más llena. Le conté del nombre que habíamos elegido. Sofía. Una noche de enero, frente a esta misma chimenea. Le conté del martes de octubre. Las palabras salieron despacio al principio, con esa resistencia de lo que lleva demasiado tiempo guardado. Luego salieron solas, como sale el agua cuando la presa cede, no de golpe, sino con esa presión acumulada que ya no encuentra dónde ir. Cuando terminé, el fuego había bajado a brasas. No lloré mientras hablaba. El llanto me llegó después, en el silencio que siguió a las últimas palabras. Ese silencio en que uno se da cuenta de lo que acaba de hacer, de cuánto peso acaba de soltar, y el cuerpo no sabe cómo procesar esa ligereza repentina. Elena no dijo nada, no ofreció consuelo con palabras, porque era suficientemente inteligente para saber que las palabras no alcanzan para esto. Se levantó del sofá, cruzó el cuarto y se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. Sin más, sin palabras, sin el gesto exagerado de quien quiere ser visto consolando. Solo su mano sobre la mía. Y ese contacto simple, esa calidez pequeña y real en el dorso de mi mano, rompió algo que yo había mantenido intacto con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Lloré en silencio, con la vista en el fuego, sin moverme. Ella no retiró la mano. En algún momento, sin que ninguno lo decidiera conscientemente, ella también lloró, por sus propias razones, por sus propias pérdidas que yo todavía no conocía del todo, pero que intuía enormes. Y así estuvimos los dos, en silencio, frente a las brasas que morían despacio, llorando cada uno lo suyo y sin embargo juntos, de una forma que ningún abrazo hubiera logrado. Afuera la lluvia siguió. Adentro, algo cambió para siempre. No lo nombramos esa noche. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan palabras para volverse reales. Pasaron 2 días sin que ninguno mencionara esa noche. No por incomodidad. Era algo más extraño que eso. Era como cuando cae una lluvia muy fuerte y transforma el paisaje, y uno sale después y reconoce los mismos árboles, los mismos caminos, pero todo tiene una luz diferente. Uno no habla de la lluvia, solo camina en el paisaje nuevo y aprende sus contornos. Así estábamos. El café de las 6 continuó. La biblioteca continuó. Los silencios continuaron, pero eran silencios distintos ahora, con menos distancia adentro. Elena había dejado de sentarse en el extremo opuesto del sofá. Yo había dejado de buscar excusas para salir del cuarto cuando ella entraba. Pequeños movimientos. Pero en las cosas del corazón los movimientos pequeños son los que más pesan. Fue una tarde de domingo. Yo cortaba flores del jardín interior, un hábito que heredé de mi madre y que nunca abandoné, aunque nadie me lo haya visto hacer, cuando Elena apareció entre las matas de gardenia con tierra en las manos y una expresión levemente avergonzada. Doña Rosario me pidió ayuda con las plantas del corredor, explicó, como si necesitara justificar su presencia en el jardín. No tiene que explicar nada, dije. Trabajamos en silencio uno cerca del otro. Ella podaba con una concentración seria, el ceño levemente fruncido, los dedos cuidadosos entre las ramas. Había algo profundamente quieto en verla así, sin la guardia levantada, sin el cálculo constante de cuánto mostrar y cuánto guardar. Solo ella y la tierra y el trabajo simple de las manos. En un momento alcanzamos la misma rama al mismo tiempo. Sus dedos y los míos se encontraron sobre el tallo de una gardenia. Ninguno retiró la mano.
Levantamos los ojos al mismo instante. La distancia entre nosotros era poca, esa distancia que en otras circunstancias sería normal entre dos personas que trabajan juntas, pero que en ese momento tenía el peso exacto de todo lo que no habíamos dicho. Elena me miró con esa honestidad suya que nunca calculaba ni adornaba. En sus ojos no había duda ni pregunta. Había solo esa claridad serena de quien finalmente deja de pelear contra algo inevitable. Me acerqué despacio. Le di tiempo. Siempre hay que darle tiempo a las cosas que importan, a las personas que han sido lastimadas, al corazón que necesita estar seguro antes de abrirse. Ella no retrocedió. Cuando nuestros labios se encontraron, el jardín entero se detuvo. Así lo recuerdo. Como si el viento hubiera pausado, como si los pájaros hubieran callado, como si la hacienda entera hubiera contenido el aliento para no interrumpir este momento que llevaba semanas construyéndose en silencio. Fue un beso suave al principio, casi una pregunta. Luego ella puso una mano en mi pecho, no para detenerme sino para acercarse, y el beso cambió de naturaleza. Se volvió lento y profundo y verdadero, del tipo de beso que no busca nada más allá de sí mismo, que no es el principio de otra cosa sino una cosa completa en sí misma. Sabía a tierra mojada y a gardenia, y a todo lo que llevaba años sin permitirme. Cuando nos separamos, Elena apoyó la frente contra la mía. Sus ojos seguían cerrados. Yo puse una mano en su mejilla, apenas como se toca algo que uno teme que desaparezca si presiona demasiado. «Sebastián», dijo en voz muy baja. «Lo sé», respondí. Y era verdad. Sabía todo lo que ella quería decir y no decía, que esto era hermoso y aterrador a partes iguales, que los dos cargábamos demasiado para entrar en esto liviano, que el mundo afuera de esta hacienda seguía existiendo con todos sus problemas sin resolver. Lo sabía. Y también sabía que ya no podía deshacer este momento aunque quisiera, que ya no quería. Elena abrió los ojos. Me miró con esa expresión nueva que no le había visto antes, más abierta, más suave, sin el peso constante de la vigilancia. Y sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad, sin reservas, sin cálculo, con toda la cara. Me dejó sin palabras de una forma que ninguna tormenta, ningún contrato, ninguna crisis de la hacienda había logrado jamás. Esa noche, Elena me contó todo. No de inmediato. Primero cenamos juntos, por primera vez en la mesa grande del comedor, que yo había evitado durante años porque una mesa larga con un solo lugar puesto es la imagen más honesta de la soledad. Doña Rosario nos sirvió sin comentarios, pero con una satisfacción visible que no intentó disimular. Después del café, Elena me pidió que nos sentáramos en la terraza. Lo supe entonces. Ese tono, quieto, decidido, con el peso específico de quien ha postergado algo demasiado tiempo, lo reconocí porque yo mismo lo había usado la noche que le hablé de Valentina. Era el tono de la verdad que no puede seguir esperando. Me senté frente a ella. La noche de la sierra era fría y despejada, con esas estrellas que en la ciudad no existen y que aquí arriba parecen demasiado cercanas, demasiado reales. Marcos no es solo un exnovio, comenzó. Sus manos estaban quietas sobre la mesa, una señal de que había decidido no esconderse. Es el hijo de un hombre muy poderoso en Medellín, negocios de importación, contactos políticos. Cuando empecé a salir con él, no sabía nada de eso. Escuché sin interrumpir. Después de 6 meses descubrí cosas, continuó. Movimientos de dinero que no cuadraban, reuniones con personas que no debían existir en la vida de un hombre de negocios legítimo. Lo confronté. Pausa breve. Fue un error. ¿Sara hizo daño? No físicamente, todavía no. Sus ojos encontraron los míos con esa honestidad directa que era su forma de estar en el mundo. Pero dejó muy claro lo que ocurriría si yo hablaba con alguien sobre lo que había visto. El frío de la noche pareció bajar varios grados. ¿Viste algo concreto? Documentos, nombres, transferencias hacia cuentas en Panamá. Exhaló despacio. Los fotografié antes de irme. Los tengo guardados. Entendí entonces la dimensión real de la situación. Elena no era simplemente una mujer huyendo de un exnovio obsesivo. Era una testigo,
Y Marcos Villada no la perseguía por amor. La perseguía porque representaba un riesgo real para su familia y sus negocios. ¿Alguien más sabe que tienes esos documentos? Una amiga en Bogotá, la única persona en quien confío completamente. Ella los tiene guardados también, por si algo me ocurriera. La miré en la oscuridad de la terraza. Esa mujer que había llegado a mi hacienda sin documentos, con una maleta pequeña y una cadera golpeada, cargaba algo mucho más pesado que lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Por qué no fuiste a la policía? Una sonrisa breve y sin alegría. El padre de Marcos tiene 3 concejales en el bolsillo y 2 fiscales que le deben favores. Miró las estrellas. La policía era lo primero que él me advirtió que no funcionaría. El silencio que siguió tenía la textura específica de los problemas reales, sin solución simple, sin camino limpio, con aristas en todas las direcciones. Sebastián, dijo en voz baja, lo que te conté esta noche te pone en riesgo también. Si Marcos sospecha que sabes, ya me puse en riesgo cuando te traje aquí, respondí. Y no me arrepiento. Ella me miró. En sus ojos había algo que luchaba entre el alivio y la culpa de haber involucrado a otro en su problema. No tenías que cargar con esto, Elena. Esperé a que me mirara de verdad. Escúcheme. Tengo recursos, tengo contactos y tengo la determinación suficiente para usar ambas cosas. No estás sola en esto. ¿Me entiende? Sus ojos se llenaron. No lloró. Era demasiado Elena para llorar fácilmente, pero el brillo estaba ahí, honesto e inevitable. ¿Por qué hace todo esto por mí? La respuesta verdadera llevaba semanas formándose en algún lugar dentro de mí, tomando forma despacio, como toman forma las cosas que uno no se permite nombrar hasta que ya no caben en el silencio. Porque ya no me imagino esta hacienda sin usted en ella, dije. Las estrellas siguieron ahí, la noche siguió fría, y entre nosotros en la terraza oscura, algo que había comenzado en un asfalto mojado bajo la lluvia se volvió finalmente más grande que la culpa que lo había iniciado. Se fue un martes. Lo supe antes de que ella me lo dijera. Había algo en su manera de moverse esa mañana, más quieta, más cuidadosa, como quien memoriza un lugar antes de dejarlo. La vi desayunar despacio, con los ojos recorriendo la cocina, la terraza, los cafetales en la distancia, guardando imágenes. Doña Rosario me miró cuando entré. Ese mirar suyo que decía todo sin decir nada. Elena esperó hasta el café de las 6. Se sentó frente a mí como todas las mañanas, con las manos envueltas en la taza, y no dijo nada por un rato largo. El silencio entre nosotros era diferente ese día, tenso por los bordes, como tela que está a punto de ceder. «Me voy hoy», dijo finalmente. No lo pregunté, no pedí explicaciones. Solo la miré y esperé, porque Elena siempre tenía razones y siempre las decía cuando estaba lista. «Villada sabe que estoy aquí», continuó. «Mientras yo esté en esta hacienda, tú estás en riesgo. Tu nombre, tu reputación, tu negocio». Levantó los ojos hacia mí. «No puedo permitir eso. Ese riesgo es mi decisión. No cuando yo soy la causa». Su voz era firme, esa firmeza suya que no era frialdad sino convicción, la diferencia entre alguien que no siente y alguien que siente demasiado y por eso decide con más cuidado. «Elena, Sebastián». Puso su mano sobre la mía sobre la mesa, un gesto que ya era nuestro, que había nacido aquella noche junto al fuego y que en ese momento tenía el peso exacto de una despedida. «Escúchame. Lo que ha ocurrido aquí, lo que siento...» Se detuvo. Respiró. «Precisamente por eso no puedo quedarme. No puedo dejar que algo le pase por mi culpa. ¿Y si te pasa algo a ti? Tengo los documentos, tengo a mi amiga en Bogotá, tengo un plan». Una pausa. «Lo que no tengo es derecho a arrastrarte a esto». Me levanté, caminé hasta el borde de la terraza y miré los cafetales con esa niebla de la mañana que ya era parte de mis recuerdos con ella. Cada rincón de esta hacienda llevaba ahora su presencia. La silla de la biblioteca, la ventana del cuarto azul, el jardín de las gardenias. Quería decirle que se quedara, que yo podía manejar a Villada, que tenía recursos suficientes,
que ningún hombre con contactos políticos en Medellín podía hacer nada contra alguien que también tenía su red de protección. Era verdad. Pero también era verdad que Elena no funcionaba así. No se quedaba porque la convencieran, no cambiaba de decisión porque alguien le demostrara que podía protegerla. Había sobrevivido demasiado tiempo sola para entregarle ese control a otro, por mucho que ese otro quisiera merecerlo. Me volteé. Ella estaba de pie también, con la taza vacía en las manos, mirándome con esa expresión abierta que solo le había visto desde aquella noche de lluvia y confesiones. Me acerqué, le tomé la taza de las manos y la dejé sobre la mesa. Luego puse mis manos en su rostro, esas manos que la habían recogido del asfalto, que le habían cambiado el paño en la fiebre, que habían tocado las suyas sobre la gardenia, y la besé despacio, sin urgencia, con toda la calma de quien quiere que ese momento dure lo suficiente para sobrevivir la ausencia. Cuando nos separamos, ella tenía los ojos cerrados. «Vuelve», dije en voz muy baja. No era una pregunta ni una orden. Era lo único que podía pedirle. Elena abrió los ojos. «No te prometo cuándo», respondió. «Pero sí que vuelvo». Doña Rosario la llevó al pueblo en el jeep. Yo me quedé en la terraza viendo alejarse el carro por el camino de tierra entre los cafetales, hasta que desapareció en la curva y el sonido del motor se perdió en el viento de la montaña. La hacienda quedó en silencio, un silencio diferente al de antes. Antes era un silencio vacío. Este tenía forma, tenía el contorno exacto de una persona que ya no estaba, pero que había dejado su huella en cada rincón. Recogí la taza de Elena de la mesa de la terraza. Todavía estaba tibia. El primer día sin Elena fue manejable. Me convencí de que era igual a los miles de días anteriores. El café de las 6 solo, los documentos sobre el escritorio, las reuniones con don Aurelio sobre la cosecha, la rutina de siempre, la vida de siempre. Pero la rutina de siempre ya no cabía en el mismo espacio. Bajé a la terraza a las 6 en punto y serví 2 tazas antes de darme cuenta. Me quedé mirando la segunda, humeante, inútil, ridícula, y la vacié despacio en el jardín sin saber muy bien qué hacer con ese gesto. Doña Rosario no dijo nada, pero me miró. En la biblioteca, el sofá pequeño tenía el libro de poesía que Elena había dejado sobre el cojín. Olvidado o dejado adrede, nunca lo sabría. Lo recogí. Lo abrí en la página donde ella había doblado la esquina para marcar su lugar, algo que a mí me parece un crimen menor contra los libros y que en ese momento me pareció lo más entrañable del mundo. El poema marcado hablaba de esperas. Lo cerré y lo puse en el estante. Luego lo volví a tomar y lo dejé en el sofá. No quería que nadie lo moviera de donde ella lo había dejado. El segundo día fue peor. Intenté trabajar y los números no significaron nada. Intenté caminar los cafetales con don Aurelio y la conversación sobre rendimientos y precios me llegó desde muy lejos, como sonido bajo el agua. En algún momento, don Aurelio se detuvo en medio de una hilera y me miró con esa franqueza de los hombres que llevan 30 años trabajando con uno. «Patrón», dijo, «¿cuándo va a ir a buscarla?» No respondí. Seguí caminando. Esa noche llamé a Ricardo Peña. «Necesito saber si Villada salió de la región», dije. «Salió hace 2 días», respondió Ricardo. «Volvió a Medellín, pero Sebastián...» Una pausa que no me gustó. Hay movimiento en sus contactos. Alguien está haciendo preguntas sobre una mujer en Bogotá. Colgué y me quedé inmóvil en el estudio con el teléfono en la mano. Elena había dicho que tenía un plan, que tenía a su amiga, que estaría bien. Pero Elena también era el tipo de persona que decía «estoy bien» cuando no lo estaba, que cargaba sola lo que hubiera sido más fácil compartir, que tomaba decisiones valientes con una serenidad que a veces era indistinguible de la terquedad. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera los cafetales estaban oscuros bajo un cielo sin luna, esa oscuridad profunda de la sierra que en otros tiempos me parecía paz y que esa noche se sentía solo como ausencia. Pensé en Valentina, en cómo no fui esa tarde de octubre, en cómo los contratos me retuvieron y yo los dejé retenerme porque siempre había mañana, siempre había tiempo,
Siempre había otra oportunidad para hacer lo que importaba. No había llegado a tiempo entonces. Tenía la oportunidad de llegar a tiempo ahora. Me senté en el escritorio y estuve una hora larga mirando los papeles sin tocarlos. Luego abrí el cajón. Saqué el papel con la dirección en Medellín que Emilio había encontrado en el bolsillo de Elena la primera noche. Ese papel mojado que yo había guardado sin saber muy bien por qué. Y lo puse sobre el escritorio. Una dirección en Bogotá escrita a mano. Una amiga. Un plan que sonaba sólido hasta que Ricardo me dijo que Villada tenía contactos moviéndose. Llamé a don Aurelio. «Mañana me voy 2 días», le dije. «La hacienda queda en tus manos». «Entendido, patrón». Una pausa breve. «Llevo el carro a las 5, a las 4». Colgué. Me quedé en el silencio del estudio con la certeza simple y pesada de haber tomado la única decisión posible. Esta hacienda había sido mi mundo entero durante 10 años. Mis tierras, mi café, mi rutina, mis muros de piedra que mantenían todo lo demás afuera. Había construido esa vida con cuidado, con disciplina, con la convicción de que la soledad era preferible al riesgo de volver a perder algo. Elena había deshecho esa convicción en 3 semanas sin proponérselo, y yo no estaba dispuesto a quedarme mirando los cafetales mientras ella enfrentaba sola lo que ninguno de los dos debería enfrentar separados. Bogotá me recibió con lluvia. No la lluvia limpia de la sierra, que cae vertical y huele a tierra y a pino. La lluvia de ciudad, horizontal, gris, mezclada con el ruido del tráfico y el olor del asfalto caliente. Llevaba años sin venir, y la ciudad me recordó inmediatamente por qué. Pero no vine por la ciudad, vine por ella. Ricardo me había conseguido la dirección del apartamento de la amiga de Elena, una mujer llamada Carmen Solano, profesora universitaria en Chapinero. Me había dado también una advertencia que no pedí, pero que agradecí. «Villada tiene a alguien siguiéndola, Sebastián. Muévete con cuidado». El apartamento de Carmen estaba en un edificio viejo de ladrillo rojo a 3 cuadras de la universidad. Subí las escaleras con esa impaciencia que yo no me reconocía. Ese ritmo acelerado que no era mi forma natural de moverme por el mundo y que Elena había instalado en mí sin pedirme permiso. Carmen abrió la puerta antes de que yo terminara de tocar. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, ojos inteligentes que me evaluaron en 2 segundos con la precisión de alguien acostumbrado a leer personas. «Usted es Sebastián», dijo. No era pregunta. ¿Ella le habló de mí? Suficiente. Se hizo a un lado para dejarme entrar. «No está aquí». El apartamento era pequeño y lleno de libros, esa clase de desorden ordenado que tienen las personas que viven rodeadas de ideas. Me senté en el borde de una silla sin quitarme el abrigo. «¿Dónde está?» Carmen cruzó los brazos. «Ayer llegó un hombre preguntando por ella en el edificio. Portero nuevo, no sabía guardar silencio. Su expresión era tensa, controlada. La mandé a un lugar seguro, pero esta mañana dejó de contestar el teléfono. Sentí ese frío específico que no tiene nada que ver con la temperatura. Deme la dirección». «No la conozco exactamente. La mandé donde una colega mía en La Candelaria, una pensión pequeña, sin nombre en la fachada, en una calle». Se interrumpió. Fue a buscar un papel, escribió una dirección, me la extendió. «Si Villada la encontró». «No la encontró todavía», dije, con una certeza que era más decisión que información. La Candelaria es el corazón viejo de Bogotá. Calles empedradas, fachadas coloniales, ese laberinto de cuadras que solo conocen bien quienes lo caminan a pie. Dejé el carro de Ricardo y fui a pie porque el tráfico era imposible y porque necesitaba moverme. Necesitaba que mis piernas hicieran algo con toda esa energía que no cabía en ningún asiento. Caminé 15 minutos bajo la lluvia sin paraguas. Encontré la pensión. Una puerta verde en una calle angosta, sin letrero, exactamente como Carmen había descrito. Toqué. Una señora mayor abrió con desconfianza y tuve que hablar 3 minutos seguidos, cosa inusual en mí, para convencerla de que no era una amenaza. «La muchacha del cuarto 4», dijo finalmente. «Subió hace 1 hora y no ha bajado. Subí las escaleras de 2 en 2.
Toqué la puerta del cuarto 4. Silencio. Elena, dije en voz baja, con la boca cerca de la madera. Soy yo. Un momento que duró demasiado. Luego el sonido de pasos cuidadosos, una cerradura girando, y la puerta se abrió. Elena estaba ahí. Tenía ojeras profundas y el cabello recogido con descuido y ropa arrugada de quien no ha dormido bien en días. Me miró con esa expresión que yo ya conocía, la evaluación rápida, la guardia levantada, y luego algo en ella cedió, despacio, como cede la tensión de una cuerda cuando la presión para. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. «Carmen, ¿cómo supiste que algo pasaba?». «Ricardo». Hice una pausa. «¿Y por qué te conozco?». Sus ojos recorrieron mi rostro, empapado, sin afeitar desde ayer, con esa expresión que yo no intenté ocultar porque ya no veía ninguna razón para hacerlo. «Estás completamente mojado», dijo. «Sí». «¿Dejaste la hacienda por esto?». «Por ti», corregí. Elena me miró un momento más. Luego abrió la puerta completamente y se hizo a un lado. Entré. El cuarto era pequeño y frío y olía a humedad de edificio viejo. No me importó en absoluto, porque ella estaba bien. Estaba aquí, y yo había llegado a tiempo. Esta vez había llegado a tiempo. Nos quedamos en ese cuarto pequeño, mientras la lluvia de Bogotá golpeaba la ventana única con su insistencia gris y continua. Elena me hizo café en una cafetera eléctrica vieja que había sobre la mesa. Un café débil, sin comparación con el de la Providencia, pero que tomé con las dos manos porque estaba frío y porque era suyo. Ella se sentó en el borde de la cama, yo en la única silla. Entre nosotros, la mesita pequeña y todo lo que no habíamos terminado de decir. «Cuéntame qué pasó», dije. Me contó. El hombre en el edificio de Carmen, la decisión de moverse, el teléfono que había apagado porque Ricardo, sin saberlo, no era el único que podía rastrear una señal en Bogotá. Había pasado la noche anterior sin dormir, calculando opciones, midiendo riesgos con esa frialdad práctica que era su mecanismo de supervivencia. Sola, como siempre. «Elena», dije cuando terminó, «necesito decirte algo». Ella levantó los ojos. «La noche del accidente», empecé. «No fue solo un error de conducción. Los frenos fallaron en la curva del Cedro. Yo lo supe en el momento. Y sin embargo, en todos estos días nunca te lo dije completamente. Nunca te dije que esa curva es la misma donde murió Valentina, que yo bajo esa carretera cargando esa culpa desde hace 10 años, y que cuando te encontré en el asfalto, algo en mí se quebró de una forma que todavía no termino de entender. La habitación quedó quieta. Te traje a mi hacienda porque no podía dejarte ir, no solo por culpa, aunque la culpa estaba ahí, enorme, sino porque en el momento en que sentí tu pulso bajo mis dedos, en ese asfalto mojado, algo que llevaba 10 años dormido, despertó. Hice una pausa. Y en estas semanas, Elena, cada conversación, cada silencio, cada mañana con el café en la terraza, me fue demostrando que ese despertar no era gratitud ni remordimiento, ni ninguna de las cosas simples que yo intenté decirme a mí mismo para no asustarme. Elena no habló. Me miraba con esa atención total que ella ponía en las cosas que importaban. «Fui yo quien te hirió», dije. «Esa es la verdad que te debo desde el principio. Mis manos, mi carro, mi carretera, y sin embargo, esas mismas manos son las que más quieren cuidarte». Mi voz bajó. «No te pido que eso tenga sentido, solo te pido que lo sepas». El silencio que siguió fue largo. La lluvia continuó. En algún piso de abajo alguien tocaba una radio a volumen bajo. Una canción vieja que llegaba apenas como textura sonora, sin forma definida. Elena se levantó de la cama, cruzó el espacio pequeño entre nosotros y se detuvo frente a mí. Me tomó la cara entre sus manos, esas manos con las que había podado gardenias, sostenido tazas de café, apretado sus propios brazos en los momentos de miedo, y me miró desde muy cerca, con esa claridad suya que nunca adornaba ni disimulaba nada. «Sebastián», dijo en voz baja, «yo estaba en esa carretera huyendo de algo que me perseguía desde hacía 2 años.
Estaba agotada y asustada y completamente sola. Sus pulgares rozaron mis pómulos con una suavidad que me detuvo la respiración, y las manos que me recogieron del asfalto resultaron ser las más seguras que he conocido en mi vida. Mis manos encontraron las suyas. «No te estoy pidiendo que te perdones por el accidente», continuó. «Te estoy diciendo que lo que vino después de ese accidente me devolvió algo que yo creía que había perdido para siempre». «¿Qué cosa?». Una pausa. Sus ojos no se movieron de los míos. La certeza de que vale la pena quedarse en algún lugar. La besé entonces, no con la suavidad del jardín de gardenias, ni con la contención de quien todavía tiene miedo de lo que siente. Con todo, con los 10 años de soledad, y la culpa, y el despertar, y los cafés de las 6 y las noches de lluvia en la biblioteca. Con la verdad completa de lo que ella había llegado a significar en el tiempo más corto y más largo de mi vida. Ella correspondió con la misma entrega, sin reservas, sin la guardia que había cargado desde el primer día. Afuera Bogotá seguía gris y ruidosa e indiferente. Adentro, en ese cuarto pequeño y frío, 2 personas rotas descubrieron que las grietas del uno encajaban exactamente con las del otro. Esa noche hicimos el plan. Los 3, Elena, Carmen y yo, sentados alrededor de la mesa pequeña del apartamento de Chapinero, con los documentos que Elena había guardado durante 2 años extendidos entre tazas de café frío y la lluvia de Bogotá como fondo constante. Los documentos eran exactamente lo que Elena había descrito: transferencias, nombres, fechas, un rastro limpio y detallado de operaciones que ningún fiscal honesto podría ignorar. Elena los había fotografiado con una precisión metódica. Cada página, cada firma, cada número de cuenta. 2 años cargando esto sola, con el cuidado silencioso de quien sabe que es su única protección. «Necesitamos al fiscal correcto», dijo Carmen. «Alguien fuera del alcance de la familia Villada». «Lo tengo», respondí. Los 2 me miraron. Llevaba 1 hora enviando mensajes, mientras ellas revisaban los documentos. Un contacto en Bogotá. El doctor Hernán Casas, fiscal delegado ante la Corte Suprema, hombre que le debía un favor importante a un amigo mío y que tenía la reputación de ser incorruptible con una consistencia que en este país es casi un acto heroico. «¿Puede recibirnos mañana?», preguntó Elena. «Esta noche», corregí. Le expliqué la urgencia. Elena me miró con esa expresión que yo ya sabía leer, la mezcla específica de alivio y orgullo herido de quien no está acostumbrada a que otros resuelvan sus batallas. Le tomé la mano sobre la mesa. «Juntos», dije simplemente. Asintió. El doctor Casas nos recibió a las 10 de la noche en su oficina del centro. Era un hombre de 60 años, delgado, con los ojos cansados de quien ha visto demasiado y sin embargo no ha dejado de mirar. Revisó los documentos con una concentración silenciosa que duró 40 minutos completos sin interrupciones. Cuando levantó los ojos, su expresión era grave. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», dijo. «Más que suficiente». Miró a Elena directamente. «¿Está dispuesta a declarar?». «Sí», respondió ella sin dudar. «Hay riesgo. La familia Villada tiene recursos». «También los tengo yo», dije. Casas me estudió un momento. Luego asintió con la brevedad de quien ha tomado una decisión. «Mañana a las 8 quiero a sus abogados aquí. Iniciamos el proceso de protección de testigo y la apertura formal». Recogió los documentos con cuidado. «Esta noche estos originales se quedan conmigo en custodia». Salimos a la calle a medianoche. La lluvia había parado finalmente y Bogotá brillaba con esa luminosidad húmeda que tienen las ciudades después de la lluvia. Todo más nítido, más real, como si el agua hubiera lavado también el aire. Elena caminó en silencio a mi lado durante media cuadra. Luego se detuvo. Me volteé hacia ella. Estaba mirando el cielo despejado con una expresión que yo nunca le había visto, abierta, liviana, sin el peso constante de la vigilancia que había cargado desde antes de que yo la conociera. Como alguien que lleva tanto tiempo mirando por encima del hombro
que olvidó cómo es mirar hacia arriba. «¿Cómo se siente?», pregunté. Pensó la respuesta con seriedad, como pensaba todo. «Como cuando termina una tormenta muy larga», dijo. «Ese momento exacto en que el cielo se abre y uno no termina de creer que ya pasó». Me acerqué. Puse mi mano en su mejilla. «Ya pasó», dije. 2 semanas después, Marcos Villada fue citado formalmente por la Fiscalía. Su padre, al ver la solidez de las pruebas y los nombres involucrados, tomó la decisión calculada de no obstruir. El costo político de pelear era mayor que el de negociar. Sus abogados iniciaron conversaciones ese mismo día. Elena no tuvo que enfrentarlo nunca más. La mañana en que Ricardo me confirmó que la investigación avanzaba sin obstáculos, yo estaba en la Providencia. Elena estaba a mi lado en la terraza, con su taza de café entre las manos, mirando los cafetales despertar en la niebla. Me miró cuando colgué. ¿Terminó? Terminó. Exhaló despacio. Un sonido pequeño, casi imperceptible, que cargaba 2 años de tensión acumulada. Luego apoyó la cabeza en mi hombro, con la naturalidad simple de quien finalmente ha encontrado el lugar donde cabe. Y los cafetales siguieron ahí, verdes e indiferentes y eternos, como siempre habían estado, como si siempre hubieran esperado este momento. La boda fue un jueves de abril. No hubo invitaciones impresas, ni salón de eventos, ni lista de 200 personas que se abrazan con la distancia específica de quien asiste por obligación. Hubo don Aurelio y sus hijos, doña Rosario con su mejor delantal, Carmen que llegó desde Bogotá en el primer bus de la mañana, el doctor Emilio Restrepo con su maletín, que no dejó en el carro porque dice que uno nunca sabe, y el padre Ignacio del pueblo que conoce esta hacienda desde que yo era niño, y los cafetales. 3000 hectáreas de testigos silenciosos. Nos casamos al amanecer. Fue idea de Elena, ella que no pedía casi nada. Cuando pedía algo lo pedía con una claridad que no dejaba espacio para el malentendido. «Quiero que sea cuando sale el sol», dijo una noche en la biblioteca. «Quiero que lo primero que veamos ese día sea la luz llegando a las matas de café». Así fue. Nos paramos entre las hileras del cafetal más antiguo de la Providencia, el que sembró mi abuelo, el que sobrevivió 3 sequías y 2 heladas y el tiempo, con la niebla todavía baja y el cielo comenzando su transformación lenta de negro a azul, a ese dorado que solo dura minutos y que vale toda la espera. Elena llevaba un vestido simple de lino blanco y los pies descalzos en la tierra húmeda, sin flores cortadas. Ella seguía creyendo que las flores cortadas ya estaban muertas, y yo había aprendido a ver el mundo un poco con sus ojos. Llevaba en el cabello una gardenia viva, tomada directamente de la mata del jardín interior esa mañana. Yo llevaba el mismo traje del día del accidente, limpio y planchado. Ella lo había pedido también. «Quiero que uses ese», dijo. «Quiero recordar que todo empezó ahí». El padre Ignacio habló poco. Él también entendía que ese momento no necesitaba muchas palabras. Cuando llegó el instante de los votos, Elena me miró con esa claridad suya que nunca adornaba nada, y dijo lo que tenía que decir con la voz quieta y firme de quien ha pensado cada palabra. Yo dije las mías. No las recuerdo perfectas. El corazón no funciona bien cuando está demasiado lleno, pero recuerdo que mencioné la curva del cedro y la lluvia, y el pulso que encontré bajo mis dedos en el asfalto, y cómo ese momento fue simultáneamente lo peor y lo más importante de mi vida. Doña Rosario lloró. Don Aurelio miró hacia los cafetales con la intensidad de quien finge que el viento le molesta los ojos. Cuando el padre Ignacio terminó y el sol apareció finalmente sobre la cordillera, ese instante exacto en que la luz toca las matas de café y todo se vuelve oro verde y vapor y olor a tierra húmeda, Elena se rió. Una risa corta, genuina, sorprendida por su propia alegría. La tomé entre mis brazos y la cargué un momento, ahí mismo, entre las hileras del cafetal del abuelo, con todos mirando y a ninguno de los dos importándonos absolutamente nada. Usted que me ha escuchado hasta aquí, que estuvo conmigo en el asfalto mojado, en la habitación azul, junto a la chimenea, en el jardín de las gardenias, en ese cuarto pequeño de Bogotá. Merece saber lo que aprendí en todo esto.
Aprendí que la culpa es un peso real, pero no es una condena permanente, que hay una diferencia enorme entre cargarla como castigo y usarla como brújula, dejar que te señale hacia dónde debes ir, no que te ancle donde estás. Aprendí que las personas que llegan rotas a nuestra vida no llegan para que las arreglemos, llegan para recordarnos que las grietas no son el fin de algo, son el lugar exacto por donde entra la luz. Aprendí que el amor maduro no se parece al amor joven. No tiene la urgencia ni el vértigo. Tiene algo mejor. Tiene raíces. Tiene la solidez tranquila de los cafetales viejos que sobreviven todo porque aprendieron a crecer despacio y en profundidad. Y aprendí que llegar a tiempo no siempre significa llegar rápido. A veces significa simplemente no quedarse cuando uno debería ir. Esta hacienda que durante 10 años fue solo tierra y trabajo y silencio, hoy tiene ruido de vida otra vez. Tiene los pasos de Elena en la madera del corredor a las 6 de la mañana. Tiene sus libros en el sofá de la biblioteca y sus gardenias en el jardín y su taza siempre al lado de la mía en la terraza. Tiene, por primera vez en mucho tiempo, la sensación de ser un hogar. Usted que me acompañó en este camino, gracias. Si esta historia le llegó al corazón, suscríbase al canal y active la campanita, porque hay más historias esperando ser contadas. Historias de haciendas y secretos y amores que llegan cuando uno ya no los esperaba. La próxima semana, un nuevo narrador, una nueva confesión, una nueva historia que no va a querer perderse. Hasta pronto. Y recuerde, nunca es demasiado tarde para llegar a tiempo.